Hola a todos los espectadores, hermanos en Cristo, amigos, desconocido que llegó aquí por obra y gracia de Dios. Espero que estén todos muy bien, que el Señor esté siempre bendiciéndolos y cuidándolos mientras que ustedes están buscando hacer su voluntad. Me fijaba en la fecha y es 6 de mayo, pero siento que mayo está pasando súper rápido, igual como pasó abril. Y nos damos cuenta que el tiempo está pasando muy velozmente, no nos damos ni cuenta. Y el Señor y su venida se acerca a pasos agigantados, pero eso no significa que tengamos que despreocuparnos, que tengamos que dejar de estudiar, que tengamos que dejar de predicar, sino todo lo contrario, tenemos que seguir nutriéndonos de ese conocimiento que viene del Señor para poder alcanzar a muchos más, porque el tiempo es corto y tenemos que hacer bien la tarea que Él nos encomendó. Así que en este momento vamos a orar para poder dar inicio a esta clase y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, nuestro único Dios y nuestro único Señor. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por las cosas que tú nos das cada día, porque nos das la bendición más tremenda que es la vida y nos das la bendición de poder estar cerca de ti. No te alejas, tú eres un rey que nos llama a su presencia y está siempre buscando que nosotros queramos estar contigo. Señor, tú eres poderoso, tú puedes tomar control de cualquier situación que las personas que vean este video estén viviendo. Tú puedes tomar control de sus vidas, tú puedes tomar control de su economía, puedes tomar control de su familia, si es que hay algún problema o alguna complicación dentro de ella, y tú puedes suplir cualquier cosa, Señor, absolutamente cualquier cosa. No hay nada que quede fuera de tu poder. Y es por eso, Señor, que ahora te pedimos que tú abras nuestras mentes, que tú abras nuestros corazones y que nos des entendimiento para poder aprender de ti, para que podamos aprender a discernir también las situaciones y podamos aprender a discernir la verdad de lo que el mundo nos ofrece, Señor Jesús. Ayúdanos, por favor, a no comportarnos como el mundo, sino a comportarnos como tu Hijo Jesús, como el Espíritu Santo nos mueve a comportarnos y demostrar que somos diferentes por quien vive en nosotros y por quien nos dio la vida, para quien vivimos. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que para esta clase podamos leer un par de versículos que se encuentran en el libro de Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 23. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es mi traducción favorita. Y ustedes pueden leerlo en la versión que ustedes prefieran, comparando también que estamos verdaderamente estudiando la palabra del Señor y no otra cosa que haya salido de mi mente o de la mente de cualquier otra persona. Dice así: luego Pedro se le acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían prestado dinero. Y ahí viene una parábola que, en resumen, se trata de un rey que le perdonó la deuda a uno de sus sirvientes, pero este sirviente no fue capaz de perdonar la deuda de otra persona, siendo que esta deuda era mucho menor y al final esta persona fue castigada. Es una parábola muy conocida. Esto de perdonar 70 veces 7 también es algo que es muy conocido, no es nada nuevo para nosotros, pero siempre es bueno estar recordando algunas de las enseñanzas que nos dejó Jesús, algunas de las cosas que ya hemos visto. Así que vamos a hablar evidentemente acerca del perdón. Pero no vamos a hablar del perdón solamente como un mandato, no vamos a hablar del perdón solamente como una obligación que nosotros tenemos que cumplir porque somos cristianos, sino como algo que nos identifica, como algo que se vuelve un sello en nosotros y como algo que hacemos con gusto. Sí es una obligación, pero lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas y lo hacemos porque entendemos que el perdón es un acto de amor, ¿ok? No es solamente una cosa que tú haces para sentirte bien, es un acto de amor hacia la otra persona. Entonces,
Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él. Eso dice la versión griega. Otras versiones dicen cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí. Entonces ya tenemos una primera diferencia. No es solamente que tenemos que perdonarnos entre cristianos, no es solamente que tenemos que perdonarnos entre familiares, sino que tenemos que perdonar a cualquier persona que peque contra nosotros. ¿Qué es pecar contra una persona? Pecar contra una persona es algo tan sencillo como ofenderlo. Cuando tú tratas mal a alguien, lo estás ofendiendo. Si tú lo insultas, es una ofensa y eso es pecado. Podemos decir, pero ¿cómo es pecado si los pecados son cosas más graves? Bueno, eso es pecado porque el Señor nos hizo a nosotros, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y Él nos ha otorgado un tremendo valor. Por lo tanto, si nosotros ofendemos a otra persona, estamos diciendo que Dios se equivocó al crear esa persona. Y Dios no se equivoca. No solamente estamos pecando contra el otro, sino que a su vez estamos pecando contra Dios. Todos los pecados son finalmente en contra de Dios. Entonces, Pedro se las da de listo en este pasaje y pregunta, ¿acaso tengo que perdonar a quien peca contra mí 7 veces? Para él 7 veces era una cuestión enorme. Seguramente que en realidad él decía esto, pero que en la práctica se enojaban con él y no perdonaba y se amurraba y perdonaba 0 veces. Y es algo que nos pasa también a nosotros, porque nosotros sabemos que tenemos que perdonar no 7, sino 70 veces 7, y aún así nos enojamos cuando alguien nos hace daño y decidimos de repente no hablarle más, decidimos que esa persona ya no es nuestro amigo, decidimos mantenernos lejos de esa persona, y eso no es perdonar. Porque si el Señor a nosotros nos perdonó y nos perdonó nuestros pecados muriendo por ellos y se quedó con nosotros y nos busca constantemente, nos espera a que nosotros vayamos a Él, eso es perdonar. No hay un cambio en la relación que tenemos, no hay un cambio negativo, sino un cambio positivo. Y seguimos estando juntos y no hay peros en lo que es el perdón. Mucha gente suele decir, sí, perdóname, pero me pasó que tal cosa. Ah, ya, te perdono, pero... Y eso no es perdón. El perdón es incondicional, porque es una muestra de amor y el amor es incondicional. El perdón implica olvidar. Quizá uno no puede apretar un botón y decir, me voy a olvidar de lo que pasó, pero puedo dejar de recordarlo. Puedo no sacarlo en cara a otras personas cuando me molesto. Quizá a alguno le ha pasado que se enojó con una persona, la perdonó, y cuando se volvió a enojar, le dijo, pero es que tú una vez me hiciste eso. Eso no es perdonar. Porque estamos reavivando esa falta y esos malos sentimientos. Jesús le responde entonces a Pedro que no tiene que perdonar perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Y nosotros decimos, 70 veces 7 tenemos que perdonar 490 veces. No, no funciona así. Si hubiera que perdonar solo 490 veces, creo que ese fue el número que dije recién, no sé. Ustedes pueden hacer el cálculo matemático, pero si fuera así, ya estaríamos en el infierno, probablemente ni siquiera estaríamos con vida, el Espíritu Santo nos habría abandonado, porque sin duda que hemos pecado más de una vez al día, que hemos pecado más de un día, y habiendo cumplido un solo año de edad, y decimos ya pequé todos los días, ya pecamos 365 veces. Un poco más, medio año más, y se nos acaban las veces que nos pueden perdonar, ¿cierto? Para llegar a esos 490. Pero no hay un límite para perdonar. 70 veces 7 es básicamente decir que no hay un límite para perdonar. Si 7 es el número perfecto y lo multiplicas por 70, que es mucho más que 7, entonces te está diciendo simplemente no hay un límite. Jesús está diciendo que su amor no tiene límites para perdonar. No que Él nos va a perdonar 490 veces y nos vamos al infierno la 491, no. Él está diciendo que el amor no tiene límites y por lo tanto el perdón no se cuenta, porque tampoco vas a estar registrando en un cuaderno, perdoné una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta llegar a las 490. Sería ilógico. Distinto de las 7 veces, que podría pensar, bueno, esta persona ha pecado contra mí 7 veces y es fácil de contar, es fácil recordar la cantidad de veces y ya no lo perdonas a la octava.
Pero 490 veces no las vas a contar. Entonces no tienes que contar cuántas veces perdonas a la otra persona. Solo tienes que hacerlo. Solo tienes que perdonar y olvidarte de esa falta que el otro cometió contra ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije que más abajo había una parábola acerca de un hombre que perdonó a otro, pero que el hombre perdonado no perdonó al siguiente? Lo que pasa es que era un amo el que perdonaba a su siervo. Y nosotros entendemos que cuando aceptamos al Señor, Él es nuestro Señor, es nuestro amo, y nosotros somos sus siervos. Entonces tenemos que actuar igual como actuaba Jesús, igual como piensa Dios. La gente suele ver a los cristianos y dice, ay, ese compadre es cristiano, porque saben que se supone que Dios es bueno. Por otro lado también dicen, no, yo no creo en Dios, no creo en la iglesia, porque muchos cristianos me han decepcionado. Entonces la gente ve a los cristianos y dice, si ellos son así, su Señor también tiene que ser así. Si ellos son malos, su Señor seguramente también es malo. Entonces cuando este Señor perdona a su siervo y el siervo no perdona a la otra persona, la gente piensa que el amo es malo. El siervo no quiso perdonar la deuda que el otro tenía contra él, porque seguramente le estaba cobrando para pagarle al amo. Vamos a hacer un cálculo matemático, aquí lo vamos a poner en la pantalla. Ya, dice el versículo 24 que este siervo le debía millones de monedas de plata. Vamos a decir que le debía 1 millón. ¿Ok? Le debía 1 millón. Y ese millón se le perdonó. Mientras que el otro le debía al perdonado solo unos pocos miles de monedas de plata. Vamos a decir que le debía 1000 monedas de plata. Esta persona debía 1 millón y a él le debían 1000. La gente podría haber dicho, pobrecito este hombre, tiene una deuda tremenda de 1 millón y está cobrando los 1000 porque lo necesita para empezar a pagar la deuda. Y así ya le faltan si ya le falta, vamos a hacer el cálculo matemático aquí porque no estoy pensando. Entonces podrían haber pensado eso, el amo no perdona. Y como el amo no perdona, él tampoco lo hace para poder pagar. Es culpa del amo toda esta situación. Es culpa del sistema, dice la gente hoy en día. Y dice aquí que los otros siervos vieron esta actitud de falta de perdón en su compañero y no les gustó para nada. Lo fueron a acusar. Y quizá hayan ido en esta actitud que yo les decía, oiga siervo, oiga amo, ¿por qué no mejor le perdona la deuda? Así él no tiene que estarle cobrando a los otros. Y eso debería haber sido una vergüenza para el amo, diciendo, pero si yo le perdoné, ¿cómo él no es capaz de perdonar? ¿Cómo deja mal mi nombre siendo mi siervo? Eso es entonces lo que pasa con nosotros. El Señor nos perdonó la vida. La vida. Y no una vez, sino un montón de veces, seguramente más de 490 veces Él nos ha perdonado la vida. Y nosotros, ¿qué pasa cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien se enoja con nosotros y nosotros no lo perdonamos? Estamos diciendo básicamente que la ofensa que cometen contra nosotros es más importante que la que nosotros hemos cometido contra Dios. Estamos diciendo que Dios pudo perdonarnos porque nuestra ofensa contra Él no era tan grande, pero nosotros no podemos perdonar al prójimo porque eso sí nos molesta, porque eso sí es una cosa grande, y eso no es así. Cualquier cosa que pase contra nosotros es mucho más fácil de perdonar que todos los pecados que Dios nos ha perdonado a nosotros. Por lo tanto, perdonar es un acto de amor porque el amor se multiplica, porque el amor se contagia, y se contagia de forma distinta a cómo se contagia el COVID. Es un contagio positivo, es un contagio bueno. Porque cuando a ti te aman y tú recibes ese amor, quieres que el resto también lo reciba. Cuando tú estás feliz, también quieres extender esa felicidad a otras personas. Por lo tanto, cuando tú eres perdonado por Dios, también tienes ese deseo de perdonar a las otras personas. Cuando tú te das cuenta de lo grande que era tu pecado y de lo mucho que el Señor te ha ayudado, te das cuenta de lo pequeño que es el pecado del otro contra ti y decides perdonarlo. Y decides no contar las faltas y decides no recordarlas nunca más.
y decides no estarlas anotando en un cuaderno, sino que decides perdonar 70 veces 7. Y el perdón es un sello que debe caracterizarnos como cristianos, porque ya hemos visto un montón acerca de cómo ser discípulos públicos, secretos, cuál es mi identidad, etcétera. Pero hay cosas que también son necesarias de entender más al hueso, y de repente nos pasan desapercibidas. De repente pensamos en dos cosas, y esto yo se lo enseño a los niños de tercero básico. Pensamos en dos cosas. Una es que tenemos que hacer lo bueno, y dos, que no tenemos que hacer lo malo. Pero hay una tercera, y es que no tenemos que ser gente indiferente. No, nosotros decimos, ok, tengo que hacer las cosas bien. Cosas buenas en el cristianismo, tengo que orar al Señor. Cosas que no tengo que hacer, no tengo que ofender al prójimo. Pero hay cosas que... hay situaciones en las que decidimos ser indiferentes porque decimos, no estoy haciendo daño, tampoco estoy haciendo un bien, pero por lo menos no hago daño. Estamos diciendo, bueno, voy a decir que perdono a esta persona, pero no le voy a hablar más. Así yo no estoy enojado con esa persona, pero tampoco le voy a hacer nada bueno. Y eso no es correcto. No podemos ser gente indiferente, no podemos ser gente que ignore las situaciones que están ocurriendo. Tenemos que siempre ir en pos de ayudar al prójimo, tenemos que ir en pos de amarlo. Tenemos que sacarnos esa mirada de lo bueno y lo malo, lo bueno lo hago y lo malo no lo hago, y tenemos que quedarnos solo con lo bueno. Tenemos que quedarnos solamente con lo que sí tenemos que hacer. Lo malo va a desaparecer solo, porque si nos enfocamos en hacer lo bueno no va a haber tiempo para hacer lo malo. Pero cuando tenemos estas dos miradas de separar tanto las cosas, nos queda una en medio, que no soy yo, mi cara justamente está al medio, pero nos queda una en medio, que es de simplemente no hacer nada. Y no podemos quedarnos no haciendo nada, tenemos que hacer algo. Y es por eso que tenemos que perdonar, porque si simplemente nos quedamos de brazos cruzados, en realidad no estamos predicando a Cristo. No estamos predicando quién es Él. De nuevo, repito el ejemplo. Si alguien nos ofende a nosotros, tenemos la opción mala, que la tenía acá. Tenemos la opción mala que, no sé, me enojo y voy y le pego. Tenemos la opción buena, que es voy y lo perdono y somos amigos. Entonces nos quedamos viendo más esta opción mala. Decimos, ya, no voy a hacer eso, no le voy a pegar. Pero esta la desechamos también. Y quedamos simplemente en hacer nada. Y eso no puede pasar. El Señor podría haber dicho, ok, la humanidad me ofendió, la humanidad pecó, no los voy a destruir, pero tampoco voy a morir por sus pecados. Igual no iríamos al infierno al final. Aunque no nos destruyera, igual nos iríamos al infierno porque no tendríamos al Espíritu Santo, no tendríamos la palabra del Señor. Nos faltaría todo lo necesario para sobrevivir. El Señor no es indiferente con nosotros. Él ve que sucede algo y busca una solución y la aplica. No se queda de brazos cruzados, no se queda con los ojos cerrados, no mira hacia otro lado para ignorar lo que está pasando, sino que Él hace algo. Y del mismo modo nosotros tenemos que actuar como nuestro Padre, como nuestro amo, porque somos siervos, e imitarlo. Y si el Padre nos perdonó, si el amo nos perdonó, tenemos que perdonar a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a cualquier persona que me ofende en la calle, cualquier persona que me miró feo. Tenemos que perdonar. Y eso es una de las cosas que nos identifica como cristianos. Esa es una de las cosas que nos hace diferentes al resto, porque el mundo dice, no, si a mí me ofenden, me la tienen que pagar. Yo voy a hacer algo. La gente dice del mundo, no, yo perdono pero no olvido. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede perdonar pero no olvidar? No tiene sentido. No tenemos que actuar como la gente del mundo, tenemos que actuar como hijos de Dios. Porque les aseguro que no hay ningún Dios falso, ídolo, que enseñe, o que enseñen sus seguidores, que hay que perdonar a los que nos ofenden. Les aseguro que cualquiera les va a decir que no hay que perdonar a aquel que te ofendió, y que si una persona te hizo mal, tú tienes que sacarla de tu vida. Pero nosotros no somos así. Nosotros creemos que existe una redención porque nosotros fuimos redimidos. Creemos que podemos ser salvados porque fuimos salvados. Y es así como actuamos.
Así que tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden, tenemos que aprender a mostrar a Cristo a través de nuestros valores y de nuestras acciones, no a través de nuestras inacciones. Eso no se puede. Así que esta sería la clase de hoy. Recuerden que hay que perdonar 490 veces sin anotarlo en un cuaderno, cosa que se te olvide cuando llegas a la 490, y sigues perdonando, y sigues perdonando, y sigues perdonando. Porque Dios nos sigue perdonando, a pesar de que hemos pecado. Pero yo le he hecho 1 millón, varios millones, lo mismo que debía el siervo, varios millones. Eso es lo que me ha perdonado el Señor. Y si no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí el día de hoy. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos perdonas. Te damos muchísimas gracias porque tú nos das vida, Señor Jesús. Porque a pesar de que podamos sentirnos indignos muchas veces, nuestro corazón sigue latiendo y seguimos con vida porque seguimos con un propósito. Queremos cumplir ese propósito, Señor Jesús. Pero no queremos pensar en grande, no queremos pensar en salir a predicar a otras naciones donde no se conoce de tu palabra, sino pensamos primero en pequeño y no pensamos en cómo nos estamos comportando, qué está pasando por nuestra cabeza, cómo nos estamos relacionando con la gente de nuestro círculo más cercano. Queremos, Señor, ser siervos fieles en todo, incluso en las cosas más pequeñas. Si tú nos perdonaste tan gran cantidad, ayúdanos a perdonar lo poco en realidad que la gente nos trata mal y a mostrar amor. Porque si no, esa gente también va a perderse quizá por nuestra culpa. Queremos mostrarles tu amor para que también puedan ser salvados, para que puedan arrepentirse y puedan cambiar y puedan salvar a muchas otras personas. Que tu poder pueda salvar a muchas otras personas a través de ellos. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús bendecimos a cada alumno de esta clase. Amén y amén. Entonces nos veríamos la próxima semana en el templo. Adiós.